Buen día, Davis. Les saludamos Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. ¿Cómo está? Ahora sí, muy buenos días. Ahora sí. Rubén, Antonio, gracias por la invitación y por el espacio que nos dan para poder brindar información a la población. Claro que sí, Davis. Bienvenido otra vez. Cuéntenos cómo le fue durante las vacaciones de invierno. Hemos visto las terminales llenas, también los aeropuertos llenos. ¿Cuáles han sido los operativos que han realizado y qué resultados tiene Davis? Bueno, como es de su conocimiento, ya el 23 de julio ha acabado las vacaciones invernales y por ende también el plan operativo que implementó la ATT cuidando a nuestra niñez. Como resultado de dicho plan operativo y entre las principales acciones por terminal, hemos tenido una cantidad de 1.271 acciones a nivel nacional en 14 terminales. Asimismo, comentarles que entre las principales infracciones hemos tenido menores de edad sin permiso que pretendían viajar, esto en una cantidad de 609, incumplimientos de horario en una cantidad de 410, equipajes en pasillos también se han registrado, esto por 172 reclamos y también cobros por encima de las tarifas en 44. Tenemos como número menor también a las prestaciones ilegales por parte de operadores que no contaban con tarjetas de operaciones o que los mismos no tenían su tarjeta de operaciones vigente. Esto en 29 casos y entre otros 7 casos que no tienen mayor relevancia. En el tema del sector aéreo también hemos registrado una cantidad de 403 acciones por aeropuerto. Esto entre los principales podríamos mencionar, por ejemplo, la mala atención a los usuarios, que han sido 278 acciones que se han realizado al respecto, problemas con los vuelos entre demoras y cancelaciones, que han habido 77 durante todo este periodo entre el 30 de junio y el 23 de julio, también problemas con el equipaje, por 41 casos y problemas con boletos, como sean registros, compras, algunas sobreventas, cancelaciones, reservas, negativa devolución, tal vez en descuentos, por 34 casos. Esos son los datos que podía comentarle. En el aeropuerto, por ejemplo, la mayoría de los casos se han registrado en el aeropuerto de Viru. Después sigue Jorge Wilstermann y la ciudad del Alto. Y como último lugar en el cual se han registrado en mayoría los casos, tenemos al aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija. Davis, ¿y esta cuantificación también se hizo por empresa? Podríamos decir, en el caso del transporte terrestre, ¿cuál es la empresa que más reclamos ha recibido? Lo mismo en el transporte aéreo, ¿se puede hacer ese ejercicio? Sí, se puede hacer el ejercicio, sin embargo, todavía estamos reuniendo la información necesaria, no la tenemos, pero sí podría decirle que eventualmente vamos a difundir también en relación a cuáles han sido las empresas que van a ser sancionadas y cuáles han sido las sanciones por las cuales las mismas estarían siendo procesadas. Ahora dígame entonces, Davis, ¿cuáles son las sanciones? Por ejemplo, en el caso de una línea aérea que no haya cumplido con el itinerario, con los horarios, por ejemplo, o que haya tenido que suspender algún vuelo, ¿en qué medidas están las sanciones? Bueno, número uno, las líneas aéreas en caso de advertir incumplimiento de itinerario, si este es mayor a 2 horas, merece una compensación para los usuarios, ¿no? Alimentación, una bebida, una llamada telefónica, etcétera. Y las compensaciones que corresponden van elevándose de acuerdo a la situación que vaya atravesando los usuarios. En caso de cancelaciones, lo primero que tiene que hacer la aerolínea es informar también a los usuarios sobre la cancelación del vuelo, esto oportunamente. Si no lo hace oportunamente, tendrá que también realizar una compensación en el caso de que, por ejemplo, el usuario no tenga residencia en el lugar donde se encuentre, tendrá que brindarle el hotel necesario, la alimentación y la vestimenta tal vez por el día, para mientras ellos realizan el cambio, ¿no? Si el cambio es oportuno, entonces también tendrá que informarle cuál es el nuevo horario de su salida o cuál es tal vez conseguirle una nueva aerolínea para que ellos puedan también priorizar el viaje y llegar a destino. En el transporte terrestre, ¿cómo funciona esto, Davis? En el transporte terrestre, en el tema de los itinerarios, afortunadamente la ATT ha desplegado a nivel nacional al 100% de sus funcionarios. Es decir, teníamos funcionarios en carriles que estaban priorizando la salida de los buses. Los buses, por normativa, tienen 15 minutos para poder retrasarse. Una vez pasados los 15 minutos, los funcionarios de la ATT exigen
la salida inmediata de los buses. En caso de que los buses no salgan oportunamente, se elevan unas actas de inspección, las cuales a través de las cuales también son sometidas a un informe técnico. El informe técnico será elevado a un proceso administrativo al que se va a ver sometido la empresa que incumpla con los horarios correspondientes, y este proceso administrativo, por ejemplo, puede llegar, dependiendo de las características del mismo y en el marco del debido proceso, a una sanción entre 200 UFBs y 5.000 UFBs. También hay que considerar la reincidencia que se registre respecto a la empresa que se pretenda sancionar, y si la misma, a qué categoría pertenece la misma y cuál es el parque automotor que tiene. Son aspectos que prevé la norma para poder hacer una determinación de la sanción que corresponda. Davis, estamos viendo fotografías mientras hacemos la entrevista de trabajadores de la ATT en las terminales. ¿Funciona así todo el tiempo? ¿Solo por las vacaciones? ¿Cómo son los operativos que ustedes organizan? Bueno, es mi deber informar a la población que la ATT realiza un control permanente en 14 terminales a nivel nacional y 9 aeropuertos. El control, como decía, es permanente. Sin embargo, toda vez que durante la época de carnavales, por ejemplo, fiestas de fin de año, vacaciones invernales, entre otros feriados largos, se eleva y se incrementa la afluencia de pasajeros, nosotros exhortamos, número uno, a todas las instituciones que se ven involucradas en la prestación del servicio de transporte, a que puedan ellos reforzar su personal y ampliar sus horarios de atención. Asimismo, nosotros, como ATT, incrementamos también el personal a nivel nacional y desplegamos el 100% del personal en aeropuertos y terminales. Esto para poder optimizar el control que realizamos, y pretendemos también con esta situación de que el servicio sea el más adecuado. Davis, una de las quejas más frecuentes justamente en estas épocas en las que se incrementa el flujo de pasajeros es el aumento en el costo de los pasajes. ¿Nos puede detallar si qué cantidad hubo, tanto en aeropuertos como en terminales terrestres? En aeropuertos no se han registrado incrementos respecto a los pasajes. Sin embargo, sí hemos tenido este tipo de reclamos en las terminales terrestres, como ya le había mencionado, de 1.271 acciones que se han realizado, 44 han sido por cobros por encima de la tarifa autorizada. En este caso, la ATT, como medida de acción inmediata, tenemos la acción correctiva. Esto quiere decir que si una persona se ve afectada por este tipo de situación, puede apersonar a funcionarios que se encuentran identificados con los chalecos institucionales. El mismo le va a acompañar a la empresa, a la boletería, para reclamar por el cobro realizado en excedente y solicitar la inmediata devolución del monto que se haya cobrado en exceso. Si la empresa decide devolver, entonces ya habríamos tenido una solución inmediata al problema que se ha suscitado en perjuicio de los usuarios. De lo contrario, como le había mencionado, la empresa se vería sometida a un proceso administrativo sancionatorio que podría llegar entre los 200 a 5.000 UFBs, dependiendo de las características del mismo. Ahora hay otro tipo de reclamo también en las terminales, Davis, y es que a usted le ofrecen un tipo de bus, digamos el último, ¿no?, que es el bus cama, como se le llama comúnmente, pero cuando usted sube al bus es un bus normal. ¿Ha recibido la ATT este tipo de quejas también? Hemos recibido este tipo de quejas, sin embargo, ha sido en un número muy menor, toda vez que hemos estado en un permanente control, y en caso de haber advertido nosotros este tipo de situaciones, hemos solicitado también la inmediata devolución del monto cobrado a los operadores, o también el cambio de bus al que ellos han comprometido a preparar para realizar el viaje. Han sido entre 7 más o menos el número de reclamos que hemos recibido de este tipo. La mayor parte de los reclamos, bueno, de las acciones que hemos podido evidenciar, han sido por menores sin permiso. Director, una consulta hablando de los viajes aéreos.
recurrentemente hay quejas de usuarios de la empresa boliviana de aviación por demoras, por la suspensión de viajes, incluso el propio ministro, el viceministro de Defensa del Consumidor, el señor Silva, anunciaba una denuncia ante la ATT contra BOA. ¿Hay algún trámite en curso en la Autoridad de Transporte contra esta empresa estatal? Claro que sí, no solamente los reclamos que ha podido advertir el viceministro, sino algunos otros que nosotros vamos recibiendo a través de nuestras plataformas de atención 24/7 están siendo procesadas, y las mismas en el marco del debido proceso, toda vez que nosotros estamos sometidos a la ley 2341 de procedimiento administrativo, van a ser atendidas y están siendo a la fecha procesadas y encaminadas en los procesos administrativos correspondientes. ¿Cuántos procesos hay? ¿Cuándo van a tener resolución estos procesos? Bueno, toda vez que ahorita me toca informar sobre los resultados del plan operativo realizado, no tengo la información a la mano. Sin embargo, sí puedo garantizarle que los mismos están encaminados. Son recurrentes, considerando de que hay mucha gente que cuestiona la hegemonía de esta empresa aérea en el servicio del rubro, director. Asimismo, obviamente, los reclamos no solamente por Boliviana de Aviación, sino por todas las aerolíneas, tanto a nivel nacional como internacional, son recurrentes. Sin embargo, las mismas, una vez sometidas al proceso, dan también la oportunidad a las empresas de poder presentar las pruebas de descargos suficientes, descargos que son evaluados, y eventualmente también la autoridad sacará las resoluciones administrativas correspondientes que vayan a llegar a una decisión definitiva. David, ¿sabe usted cuántas empresas de transporte aéreo están en este momento en plena operación en el país, ya sea para vuelos locales o también vuelos internacionales? Claro, están a nivel nacional Boliviana de Aviación, Ecojet, Amazonas y una otra que ya no me viene a la memoria. ¿Y para vuelos internacionales? Para vuelos internacionales, la mayoría son empresas desde el Perú, desde Colombia, también tenemos empresas que vienen de Paraguay, de Brasil, etcétera, ¿no? Está haciendo regular el servicio, no hay a la fecha ninguna notificación sobre empresas que estén dejando de prestar el servicio. Había problemas en Amazonas. ¿Usted conoce esto? ¿Qué está considerando la ATT en relación a esta empresa privada? No conozco la verdad sobre la información que me está mencionando. Ahora, Boliviana de Aviación había anunciado que habla de más o menos 100 y algo de vuelos diarios, creo que son 114. Sí. 114 vuelos diarios y una cantidad también impresionante de pasajeros, creo que más de 100,000. ¿Cómo hace la ATT para regular todo esto? ¿Cómo coordina? Porque sin duda es la empresa más grande que hay en este momento en el país. Debe ocupar el 70-80% del mercado seguramente. ¿Cómo trabaja en este sentido, Davis, la unidad de servicios de transporte? Bueno, la unidad de servicios de transportes en representación de la ATT se encuentra desplegada, como le decía, a nivel nacional en 9 aeropuertos. En todos los aeropuertos nosotros contamos con personal 24/7 para poder atender todos los vuelos que sean necesarios y estar en constante control sobre el cumplimiento de la normativa regulatoria del sector.